Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ¿sí? No estamos juntos, dejamos de ser el mismo montón. Le proponemos a partir de este preciso instante nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponer un ejercicio de imaginaciones compartidas. Seguimos al respecto una línea trazada por Eve de Bonafini, allá lejos y hace tiempo. Cuando lo elaboramos un poco, cuando pensamos en el concepto, nos debería quedar claro que al fin y al cabo la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Ahí en los teatros de la mente, donde se cuecen las fantasías y las aventuras, ahí donde podría reinar la imaginación, presumimos, pretendemos, creemos que un programa de radio podría servir para mover un montón de estanterías. Si lo lográsemos, si con la imaginación conectada con la radio eso sucediera, sería un triunfo colectivo. Los triunfos colectivos son los que importan. Porque en esta era, en esta época en que las máquinas, las tecnologías nos hacen creer que pueden trabajar por nosotros para en realidad sojuzgarnos o sojuzgar a una parte de nosotros, es buenísimo poder demostrar que lo viejo funciona, que tenemos que movernos con parámetros conocidos y no caer en la tentación de creer que todo lo nuevo por nuevo es bueno. Ya vieron lo que ha pasado. Y al mismo tiempo, sin despreciar los avances tecnológicos y de la ciencia, que siempre son apoyables, tratar de movernos en terrenos propios, porque en los terrenos minados por la industria del entretenimiento, por el capitalismo de plataformas, lo que se encuentra es una desazón colectiva y una dominación perfecta, la de aquellos que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo dominados. Creen elegir aquello que ha sido elegido por otros para ellos. Presumen que son completamente libres cuando portan cadenas muy evidentes, pero para ellos invisibles. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros damos comienzo a la experiencia. Buscamos al comenzar cada programa un leitmotiv del programa, un asunto central sobre el que hacer girar las ruedas de nuestro reloj. En la radio el tiempo es vital, nuestro programa dura 120 minutos. Le proporcionamos a los oyentes, trabajando también sobre el concepto de que en el streaming también hay gente que mira, algunos elementos que nos parecen centrales para mantener viva nuestra llama, para llevar adelante nuestra propia agenda. Ya ven que en la agenda, si uno no habla del calor o del fin de año, hoy parece un marciano, sí, hace mucho calor. Casi siempre hace mucho calor. Ahora, el calor que hace en esta época, en estas grandes ciudades, también tiene que ver con otras realidades. No solo es calor, es capitalismo. No solo es calor, es de monte. No solo es calor, es para qué usan el agua. Cada vez que alguien utiliza la inteligencia artificial, las computadoras están devorando miles y miles de litros de agua, pero eso no nos cuentan. A nosotros en que el agua, en muchos lugares de la Argentina, nos resulta un tesoro y un bien escaso. Hace muchos años una dirigente política decía, vienen por el agua. Efectivamente, vinieron por todo, incluyendo el agua. ¿Qué tal si para comenzar el programa comenzamos por aquí? Por el festejo de un cumpleaños. El cumpleaños de Teresa Adelina Sellares, cuando nació un 30 de diciembre de 1947 en la ciudad de Corrientes. Teresa Adelina Sellares está festejando también con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, su cumpleaños. Estamos compartiendo una foto de Teresa bebé. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Y una de las más lindas canciones de la historia del folclore en la Argentina. Te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto. Teresa Adelina Sellares, sabemos todos, es Teresa Parodi. Sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos
lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla. Una gran cantora, una enorme autora y compositora de canciones, la primera y única ministra de Cultura de la historia argentina hasta aquí. Una figura absolutamente central en la música popular argentina del siglo XXI y la parte final del siglo XX. Abuela por 14ª vez en esta semana de fin de año. Teresa Parodi y Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Hola, querido. Feliz cumpleaños. Qué lindo resumen hiciste, todo muy bueno, muy bueno. Solo debo decirte algo, que mi apellido verdadero es Sellares. Sí, ahí por con ahí. acento en la E final. Ahí, Tiene o sea, catalán, ¿no? Ortográfico. Y bueno, siempre se lee Sellares, porque bueno, no, por ahí el acento ortográfico no figura. Pero sí, con ese apellido he nacido. Mi padre descendiente de catalanes y bueno, vino a parar ahí a Goya su familia, a Corrientes, y bueno, y después vino toda su vida y mi aparición como primera hija de ese matrimonio que formó con mi madre. Si en la calle alguien te dice señora Sellares, ¿vos te das vuelta? No, nadie. En Corrientes es en el único lugar donde me dicen Sellares, porque saben que los Sellares son, bueno, los que hay, la mayoría viven en Corrientes y son correntinos, entonces saben cómo se dice mi apellido. ¿O sabés que esa es una de las razones? Porque siempre se equivocaban al escribirlo o al nombrarme, era difícil. No sé por qué, porque no es tan difícil tampoco. Empecé a usar Parodi, que mi apellido en realidad es Casada. Yo estuve casada 25 años con Guillermo Parodi, con quien tuve los 5 hijos que tengo. Él me separé muchos años, bueno, a los 25 años de matrimonio, pero él no tuvo ningún problema en que yo siga usando su apellido. Es más, porque al final de cuentas el apellido de nuestros hijos, me acuerdo que, bueno, él ya falleció hace unos años, pero me acuerdo que yo lo cargaba y le decía, mira que yo soy más Parodi que vos, no hagas ninguna cagada porque me vas a dejar muy mal. Es verdad. Se mataba de risa, por supuesto. Te quedaste con el copyright del apellido y también es interesante, yo solo he dado la información que es pública sobre vos como corresponde, que vos has celebrado ahora en esta semana tu 14º nieto en el mundo. Sí, por Dios, sí, nació mi nieto Simón. Y soy muy abuela hasta altura de la vida. Vos sabés que yo fui abuela a los 40 años. Muy joven. Carlos, para mí fue no sé cómo explicarte, un balde de agua fría, que a los 40 tenía un hijo de 12 y ya era abuela. Bueno, fue muy hermoso ese advenimiento y hoy estoy orgullosísima de que ese nieto mío mayor me esté acompañando. Además, enseguida tuvo una hermana, Emilia, que también me está acompañando. Son músicos estudiosos, comprometidos y están conmigo, lo mismo que Lautaro, que es mi tercer nieto, o sea, que también es músico. O sea, digo, estoy rodeada de ellos y siendo una abuela muy feliz. Y ahora a esta altura del campeonato vengo a tener el nieto más chico. Es muy gracioso porque el productor de mi disco, Matías Chela, que bueno, que estamos trabajando justo en este momento en el disco nuevo que va a salir en marzo, cuando nace Simón me pone, ¿qué instrumentista necesitamos? Bueno, para ver si ya lo preparamos a Simón. Me hizo reír muchísimo, ¿no? Bien, ¿y qué instrumentistas necesitan los Parodi? ¿Un violinista, un percusionista? No, porque tenemos pianista, guitarrista, bajista, bueno, todo, pero no tenemos percusión ni acordeón, por ejemplo. Estaría bueno por ahí que sea. No, estaría bueno, pero preservémosle el laburo a Facundo Guevara en la percusión, por ahí. Es lo que me decía el otro día una amiga, no lo dejé afuera, Facundo. Es posible que sí. Estamos compartiendo las fotos que vos mismas compartiste en tus redes sociales de Teresa Bebita, de Teresita, supongo, Bebita. Sí. Qué bonita bebé que fuiste, ¿eh? Sí, eso decían mis padres, qué sé yo. Bueno, claro, uno siempre es lindo de niño, ¿no? Claro, y ningún niño nace malo, ningún niño nace feo, ningún niño... Exactamente, ni feo ni malo. Como así dice una canción que conozco de una tal
Teresa Parodi. Teresa, tenés 78 años, también es público a partir de este momento. Sí. Te estamos celebrando en la radio de Madres de Plaza, de Madres de Plaza de Mayo, el cumpleaños. Gracias, querido. Nadie es feliz en soledad, y vos has logrado, no solo con la familia, sino con el público y con muchas personas, ser una mujer que nunca está aislada, que siempre es parte de un todo, y que además ha tenido la suerte de encabezar en muchas circunstancias ese todo. Nadie es feliz y los demás no son felices, pero ¿cómo te encuentran estos 78, los de hoy? Bueno, en esa plenitud que te conté, porque es muy hermoso para mí este momento de tocar con mis nietos, sentir. Hay una canción que escribí que va en este disco, que el disco se va a llamar Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Y esa canción es una canción que le escribí a Alicia, mi compañera de vida, y en un momento le dice: ya planté las flores para que florezcan, ¿no? En un momento la canción dice: no me digas nada, sé que estoy de vuelta, ya planté las flores para que florezcan. Entonces, esto lo dije, inclusive lo escribí justamente porque cuando miro en el escenario, me doy vuelta y veo a quienes me están acompañando, siento eso, pienso, bueno, planté las flores y están florecidas, ¿no? Y bueno, es un momento de mucha emoción para mí, en lo interno, porque me emociona saber que ellos han elegido la música con ese amor, ¿no? La música que yo elegí hace tantos años, de muy niña, de muy chiquita, los 8 o 9 años, porque mi padre sembró en mí ese amor por la música, ¿no? Haciéndome escuchar mucha música. Él no era músico, pero era melómano, tenía una discoteca fabulosa. Y me hacía escuchar y nos hizo amar a mis hermanas y a mí a la música enormemente. Y yo, mis hijos se criaron, yo embarazada de mis hijos, cantaba, o sea, ponía la guitarra en la pancha, según la altura que tuviera, y de los meses que estaba embarazada, cantando. O sea que ellos me escucharon cantar desde la panza, ¿no? Y estuvieron siempre mezclados entre mis canciones, mi vida cotidiana, escribir canciones en medio de ellos, de los cofradías, de los deberes, de la qué, bueno, todo como en parte de la vida cotidiana, y sentir que, bueno, de mis hijos dos eligieron la música, y de mis nietos 7 eligieron la música. O sea que Entonces, los parodias en la grande. música son 7 y 2, 9, 10 hasta ahora, hasta que más adelante consigamos un acordeonista que acaba de nacer. Estamos esperando el acordeón. Todo el mundo sabe que no es fácil criar hijos, todo el mundo sabe que crear un hijo es un trabajazo, 2, 3, 4, 5, en tu caso un montón, y que mantener una familia a partir de la aventura de la música, de cantar, de presentarse, no es complejo, ¿no? Ahora cuando ves el camino que recorriste de tanto tiempo, pudiste hacerlo, que es interesante, y salir invicta de eso, salir con pocas derrotas y muchos triunfos. Es interesante eso, ¿no? Haber elegido, haberse jugado, haber criado hijos, y que los hijos hayan criado nietos con la música, el arte, la cultura en el centro de la vida, sin resignarse a dejarla. Exactamente, yo te quiero decir eso que dijiste, crear los hijos en el medio de la música, el quehacer de la música como un trabajo maravilloso, que yo elegí y volví a elegir y volví a elegir en los momentos más difíciles, y volví a elegir y vuelvo a elegir, y que me llevó a bueno, encontrar tantos amigos, encontrar también todos los días razones para seguir adelante, con lo que pienso, con lo que escribo, con lo que... La verdad que ha sido una tarea ardua, bella, con muchos momentos muy difíciles, desde el punto de vista personal, ¿no? Porque ser madre de 5 hijos y seguir adelante. Y vos sabés que aquella noche que gané Cosquín en 1984... Yo estaba ahí. Sí, me contaste un día. Carlos, y yo iba caminando a la filita que me esperaba, yo tocaba sola, ¿no? Estaba la filita, se abrió el telón, yo desconocía total, y yo veía la filita, yo caminaba a la filita, y en mi oído, en mi corazón,
escuchaba dos voces, la de mis amigos que me amaban y admiraban y me decían, cantá canciones de otros para que te conozcan primero cantando, porque si vos cantás tus canciones que son desconocidas, te va a resultar más difícil cantar canciones de otros. Y en el otro lado de mi corazón me recordaba las voces de mis hijos, que me decían, cantá tus canciones, mamá, hasta el último momento que se despedían de mí, que se quedaron en Buenos Aires mientras yo iba a Cosquín, diciéndome, cantá tus canciones, mamá, con la manito así levantada. Y elegí cantar mis canciones. Me senté y canté mis canciones. Canté Pedro Canoero, canté Apúrate José, canté a la abuela Emilia, canté la Negra Eulogia, canté la Changa de los Domingos. Y me acuerdo que yo tenía que cantar 2 nomás. Canté 9, porque el público no me dejaba ir. Terminé con la gente sentada en el escenario a mi alrededor, gente joven que se había quedado porque era tarde ya. Toda la gente sentada a mi alrededor. Entre ellos, entre ese público estaba Sara Mamani, que terminó siendo tan querida amiga mía, la salteña Sara Mamani, estaba en ese público, sentada. Y después, bueno, vino la vida que compartimos, pero no, como los hijos también, como esa fuerte relación que evidentemente yo tenía con ellos y ellos y yo con la música, hicieron que yo decida escucharlos a ellos más que a ninguna otra palabra, que siempre eran amorosas y con los mejores deseos. Y bueno, ese camino me trajo hasta aquí. Ellos me empujaron a ser esta que soy y me siguen acompañando, y como también ahora me acompañan mis nietos en este sueño de hacer de la música el lenguaje con que nos expresamos. Qué hermoso poder decirlo así a tu edad, con tu experiencia en la vida y con tu sacrificio. Mencionaste canciones que cantaste ahí en el 84, mencionaste recién Apurate José, con un nombre propio y una historia en el medio. Nosotros pasamos Pedro Canoero, con una historia propia y una persona en el medio. Vamos a escuchar un poquito de María Pilar ahora. Digo estas 3 canciones porque cuentan historias de personajes reales. ¿Quién fue María Pilar? María Pilar es una amiga muy querida. El otro día, Carlos, hace bastante que no sabía de ella, es su historia la que cuento ahí, y la de su compañero Cacho. Yo les cambié los nombres por cuestión de resguardar su identidad, porque la escribí en un tiempo muy difícil, hace muchos años, en dictadura. Y yo el otro día me llamó su hijo, me mandó un mensaje, y ella está un poquito teniendo algunos problemas con la memoria, tiene mi edad, y el hijo me mandó un mensaje para decirme que no se olvide de las canciones, que no se olvida de mis canciones, y que si yo le podía mandar un mensaje a la querida María Pilar. Y yo le mandé mensaje hablado, ¿no? Contar esa historia terrible, dolorosa y tan fuerte, para mí fue un modo de desahogar mi corazón, ¿no? Mi angustia que vivíamos en esos días, lo oscuro, lo que parecía que no va a terminar nunca. Quiero mucho esa canción, Carlos. Ahora la estamos escuchando, la ponemos un poquito a pleno. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? Porque jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar. Contarles de aquella tarde, María Pilar. Mientras escuchamos María Pilar y celebramos su cumpleaños con Teresa Parodi, escriben los oyentes de la radio, Sergio, que lo haces desde Las Heras,
Dice, feliz cumpleaños Teresa querida, enorme compañera, junto con tu compromiso inclaudicable. Gracias, feliz año nuevo para vos y toda tu familia. ¿Estarán Las Heras en Mendoza o en la provincia de Buenos Aires o en otra Las Heras? Irma Parentela, siempre es un placer escuchar a Teresa porque sus charlas son riquísimas en historias y sus canciones más. Tuviste miedo por tu Julián. Qué bueno extender la música a sus nietos. Habría que pedirle al Chango Espaciú que le enseñe acordeón al último. Va a haber que esperar un poco porque acaba de nacer. Felicitaciones por su cumple y por sus canciones. Tan puro tu hombre, María Pilar. Son tan buenas las canciones de Teresa, el corpus central de su obra es tan importante en la historia del folclore en los últimos largos 40 años en la Argentina, que a veces no hablamos de su capacidad de interpretar canciones propias y canciones ajenas. Cuando empezaste a cantar, Teresa, ¿quiénes eran tus cantoras faros? ¿Quiénes influyeron sobre vos? Bueno, Mercedes, por supuesto. Mercedes quizás fue la que más influyó sobre todo a mi generación. De la música de América Latina y que el repertorio exquisito, riquísimo de Mercedes, pero también influyó mucho Ramona Galarza, pese a que el registro de Ramona era un registro mucho más alto que el mío, es decir, ella era soprano y yo mezzo, pero el canto de Ramona, que era un canto cristalino, que tenía tanto que ver con mi tierra y mi región, fue muy importante para mí. También lo fueron otras grandes artistas, mujeres como Chabuca o como Violeta, porque ellas también me formaron no solo como cantoras o como hacedoras de todo, ser parte de un quehacer cultural de sus propios pueblos a través no solo de su canto sino de sus obras. Yo aprendí mucho con ellas, mis grandes maestras fueron ellas, ¿no? Inclusive en la composición, pero no porque yo fuera a tomar las características de su modo de componer, sino porque eran inspiradoras para que yo buscara mi propia música, la música de mi región, desarrollara con mi propia creatividad la música de mi región, pero muy inspirada en la forma en que ellas encararon contar las historias de sus pueblos, ¿no? Así que eso para mí, esas mujeres fueron muy centrales en mi vida. Y también fueron otras cantantes del mundo, no sé cómo existe Elis Regina, o por supuesto, ¿quién nos admira? A Sarah Vaughan, a tantas otras que podemos nombrar ahora, podemos nombrar a cantantes extraordinarias del mundo entero, que fueron referentes indiscutidos para generaciones y generaciones, y lo seguirán siendo, ¿no? Combino estos asuntos porque vos sos una autora y compositora como Violeta Parra y Chabuca Granda, como Marilena Walsh y Eladia Blasquez, pero además sos un intérprete como Mercedes Sosa, Ramona Galarza, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, de importancia específica extraordinaria, que además es seguida con una atención por muchísimas otras cantoras de generaciones nuevas que te tienen a vos, como a Liliana Herrero, como verdaderos faros, como ejemplos en lo artístico, en lo estético, en lo ético y en lo político. Eso no es menor y ni es menor lo que le pasa al público con vos. Felicitaciones, Norma Drogué, por el cumple de esta artista y compañera maravillosa. Gracias por esta entrevista, buen año. Nos escribe ahora. Dicen, abrazo grande a Teresa, gran musiquera, con hermosas letras, de mucho compromiso. Mi admiración y mi emoción, Claudio de Berazategui. Oscar, desde Entre Ríos. Qué emocionante esta nota con Teresa. Volveremos junto con Cristina, nos escribe ahora. Feliz cumpleaños, querida Teresa Parodi, gran luchadora, mejor persona. Alma y Úrsula firman este mensaje. Desde Villa Crespo, escribe ahora Liliana. Feliz cumpleaños a nuestra ministra de Cultura. Gracias por las canciones. Con mi grupo Sin Abuela Trío cantamos sus canciones y nombramos siempre a Teresa. Matilde desde Ushuaia. Ahora, Teresa, qué hermoso escucharte. Qué emocionante escucharte. Tu voz cálida, como el litoral, emociona cantando y también hablando. Es cierto que en el camino, así sabes que entran mensajes uno por segundo. Recuerdo el momento de Cosquín, Susana Valli. Siempre admiré su sabiduría, en especial cuando eligió cantar lo que le pidieron sus hijos, luego de tanto esfuerzo, dejándolos cuando iba a Buenos Aires. Besos para ella. Contale por favor a Teresa, dice una oyente, Vivi desde Lago Puelo, que grabé en mi taller de canto, Por el río volveré,
para mi nieta Luz, que nació en marzo, que ella y sus canciones, contale por favor, me acompañaron desde siempre y terminé de decir mi vocación de maestra rural por ella. Jorge Marcelo Soso, feliz cumpleaños a una luchadora de toda la vida. Así, hasta el infinito, la gente escuchándote en la radio y reaccionando. Vos tuviste la suerte al mismo tiempo de poder compartir con Ramona Galarza, que influyó sobre vos, y con Mercedes Sosa, que fue uno de tus faros, la vida, las circunstancias, los escenarios, las canciones. En el caso de Mercedes fue una relación de autora, compositora, de compañera de escenario y también de amistad que te llevó a estar con ella hasta casi el momento final de su existencia. Sí. Tuve una mesa muy bella con Mercedes. La extraño mucho, Carlos. Extraño mucho nuestras charlas, su sentido del humor y su inagotable esperanza. Mercedes siempre hacía todo como con una gran esperanza de que las cosas van a ser mejor, seguro, mañana mismo. Mañana cuando te despiertes ya está todo solucionado. Tenía eso porque tenía ese espíritu tremendamente, no sé cómo decirte, generoso, solidario, sabía compartir, sabía querer, sabía admirar, sabía cuidar a la gente que amaba. Y muchas veces me gustaría charlar con ella de este tiempo tan distinto, ¿no?, al que nosotros, digamos, que intentamos sostener, durante tantísimos años, que está lleno de amor. Seguimos sosteniendo eso, pero quiero decir, ahora que hay tanto odio, tanto insulto porque sí, tanta mentira, uno siente como una tristeza, ¿no?, y una impotencia al mismo tiempo. Por eso recordar a Mercedes y extrañarla tiene mucho que ver con todo eso. Me gustaría saber y poder hablar con ella de esto que nos está pasando hoy, reflexionar juntas. En un momento también nombraste a Liliana, gran amiga. Liliana Herrero, sí, claro. Sí, muy querida, una intérprete excepcional, igual que Mercedes, ¿no?, igual que Ramona, es decir, únicas, irrepetibles y generosas, porque aman las canciones que componemos otros y las llevan a lugares bellísimos, de una belleza que es muy difícil después superar, ¿no?, para un mismo autor, ¿no? Les digo, estas mujeres que han sabido sembrar tanta cosa valiosa en el corazón de nuestro pueblo, ¿no?, tanta belleza buena, ¿no? No creo que pueda haber una belleza mala, pero digo, no sé por qué me salió la palabra buena con la palabra belleza junta, no sé por qué, pero tal vez por esto, ¿no?, que hace bien, que belleza, que aún en el dolor existe la belleza y hace bien cuando es mirada o cantada por estas voces, en este caso, ¿no? Es verdad, tal vez porque afuera está el mal, es que a veces conviene nombrar el bien, afuera, arriba, ahí está gobernando el mal en la Argentina. Por eso también es muy hermoso escuchar esta voz, y por eso estoy pensando, cuando me contás de cuántos puntos cardinales están mandando mensajes, cómo te quiere y te escucha la gente, querido, cómo te sigue, precisamente porque hay todo eso que estamos diciendo en vos, ¿no? Tu búsqueda permanente de esa belleza, pero además del contenido y del sentido de la vida, ¿no?, que hemos defendido, que seguimos defendiendo tanto, ¿no? Que lo haremos siempre porque no tenemos otra forma de concebir la existencia. Los mensajes son para vos, Teresa, y se multiplican porque estás vos. Gracias, Teresa, por su poesía, por estar siempre del lado bueno de la vida. Nos escribe Mónica de Almagro. Marisa de Lugano, cada tarde con este programa y equipazo tomo la radio como un sosiego para nuestras almas. Mario de Mataderos dice una cosa muy bonita. Carlos y equipo, buenas tardes, muy feliz cumpleaños a la gran compañera Teresa Parodi. La escucho hace muchos años, pero la vez que más me emocionó en la vida fue cuando cantó Nele Cuni la canción que le compuso a Eve, luego de su cambio de casa. Nosotros acompañamos con golpes con las manos en el pecho al ritmo que ella pedía, que Teresa pedía. Silvia Alabau, gracias a Teresa por su inagotable sensibilidad, por sus canciones, Teresa por tus decires que conmueven hasta los tuétanos, muchas felicidades por tu cumpleaños, sos imprescindible con tu luz, nos escribe desde Caballito. Carlos y la ministra que yunta, dice aquí María, pude verla con Ana Prada, fue una maravilla, feliz cumpleaños, se está escribiendo desde Villa Ortúzar. Sí señora,
dice Teresa, apoyando algo que dijiste, sobre la coherencia y la sensibilidad. Feliz año, a pesar de todo, desde Mar del Plata, Marta Carosel. Ahora, ¿cómo es la canción, la historia de la canción que escribiste sobre Eve Bonafini, considerándola la madre eterna del pueblo? Porque Eve no solo te quería en persona y respetaba mucho tu obra, sino que a veces elegía tus canciones. Por ejemplo, Aún caminan conmigo, para los 24 de marzo en la Plaza de Mayo. ¿Cómo escribiste tu homenaje a Eve? Bueno, yo me enteré que Eve murió cuando estaba en Corrientes. Yo había ido a Corrientes a un encuentro que se hacía en la zona, en el Chaco y en Corrientes de Cultura. Y estaba ahí, yo sabía que Eve no estaba bien, que ya estaba todo el tiempo en contacto, pero parecía que había tenido una leve mejoría. Pero bueno, recibí la noticia de su muerte. Para mí fue, Carlos, un momento muy difícil de superar. Por esto que acabas de decir, tuve un vínculo muy fuerte con ella, muy, muy intenso. De hecho, me pidió que yo fuera la que dirigiera ese espacio cultural Nuestros Hijos, que fue tan pensado y soñado por las madres en un lugar de tanto horror, ¿no? Transformarlo con el arte. Eve tenía esa claridad siempre, ¿no? Y cuando me pidió que yo dirigiera eso, para mí fue uno de los momentos más altos de emoción, ¿no? Y de compromiso al mismo tiempo con esto que me pedían las madres, ¿no? Y bueno, y ahí creamos ese espacio juntas. Y después caminé toda mi vida con ella desde que cumplieron los 10 años, que fue la primera vez que me llamó sin conocernos y me dijo: Teresa, soy Eve Bonafini, creo que vos cantes que en Luna Park que vamos a hacer, que cumplimos 10 años. Y yo le dije que sí, inmediatamente. Fue un concierto inolvidable en el Luna Park, ¿no? Con Paco con Paco Ibáñez. Claro. Y te digo la verdad, Carlos, fue Eve muy central en mí, ¿no? Yo cuando estábamos en la dictadura, como tantos argentinos, ¿sabés lo que hacía? Era cuando estaba desorientada, no sabía qué pensar ante el horror, yo miraba dónde caminaban las madres. Ese pañuelo era la guía. Ahí yo iba segura, porque si estaban las madres, estaba bien. Ese era el camino que había que seguir. Y por eso ella fue muy, muy central en mi vida. Y bueno, después de quedarme con ese olor apretado, así que no sabía qué hacer con él, empecé a escribir las palabras de esa canción y bueno, y sentí por eso, cuando canto a veces le pido a la gente que se golpee así en el pecho, porque es como una canción que late con el mismo corazón que la escribí, ¿no? Y como si fuera una marcha. Ella decía que a ella no le gustaba que dijéramos ronda de las madres. Y yo decía, no es ronda, es marcha. Lo hacíamos en círculo porque nos obligaban a caminar todo el tiempo, y como no queríamos salir de la plaza, por eso lo hacíamos en círculo, pero era una marcha, ¿no? No era una cosa cerrada, sino era una marcha permanente siempre. Por eso esta canción tiene ese golpe como de marcha, de la que ella estaba tan orgullosa, de lo que ella siempre hablaba, ¿no? Bien, la ponemos a pleno ahora y les recordamos a los oyentes que si quieren pueden hacer en su pecho con nosotros así. Ahí ponen la Charlie a pleno. Estará siempre viva. La versión con León Gieco y Víctor Heredia invitados. En la Plaza de Mayo, Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto, Madre eterna del pueblo. ¿Cómo no tener esperanza si contamos con artistas como Teresa? Pregunta ahora Alfredo desde Ciudad Evita. ¿Cómo no recobrar una y otra vez la senda marcada desde aquella primera marcha alrededor de la pirámide? ¿Cómo renunciar a la mesa para todos y todas si están nuestras canciones? Gracias, Teresa querida. Qué alegría, dice desde Córdoba Elsa. Qué bueno escuchar a Teresa, querida cantora. Qué mujer amorosa, ética, qué sensibilidad la suya, exquisita, corajuda. Así la necesitamos, auténtica. Gracias por ser así.
Allá en los ranchos, en los algodonales del Chaco, conocí tus canciones, Teresa, compañera querida. Estoy emocionada de escucharte ahora en la radio. Soy Ramón Franco desde las islas de Ibicuy. Desde Salta por FM La Cigarra, Teresa, es única. Yo, dice Jorge Villazón, nací en Rosario, escuchando a Ramón, ahora tengo 75 y este programa con vos es maravilloso. Con los puños alzados. Tanta patria sin mí. Gracias, Teresa, por haber escrito El cielo del albañil, La changa de los domingos y otras canciones que hablan de nuestro pueblo profundo con real conocimiento. Lo mejor para vos. Somos Carlos y Graciela desde Sierra de la Ventana. Madre eterna del pueblo. Mónica de Lomas. Qué grande y admirable Teresa Parodi. No te pierdo del encuentro. No te lloro, te canto. La verdad que hemos festejado todo tipo de cumpleaños en cualquier otra circunstancia. Teresa, ayer a Rodrigo Lamardo, el productor del programa, se le ocurrió esta idea. Llamémosle en vivo a Teresa y celebremos con ella el cumpleaños en lugar de hablar nosotros de ella, que sea ella la voz de su propio homenaje. Y la verdad, si te dijese la respuesta de la gente, la cantidad de mensajes que vienen, los que leo y los que no leo, Mario de Mataderos, me hicieron emocionar nuevamente, imposible no emocionarse. Muchas gracias mientras suena esta canción. Era robarte un poquito del tiempo de tu celebración, de tu cumpleaños, pero seguramente también ponerte en contacto con la emoción que vos generás inevitablemente en muchísimas personas por muchas cosas diferentes, pero que pasan también por tu compromiso político. Gracias, querido. La verdad es que me emocionaste. Sí, me hiciste muy feliz en este momento, en estos minutos que compartimos, porque me hiciste recordar muchas cosas, muchos seres queridos, muchos caminos andados. 78 es una cifra fuerte que un poco moviliza mucho, y hacerlo con vos, ¿no? De esta manera como tenés vos, ¿no? De tan cariñosa y tan respetuosa, de celebrar el cumpleaños de una mujer que no es otra cosa que una trabajadora de la cultura. En este caso, pero tantas cosas haces, Carlos, todo el tiempo por nuestro pueblo, para que la memoria no se apague. Eso, mi hijo, te voy a agradecer toda la vida que me quede, te voy a agradecer eso que haces, mi hijo. Muchas gracias, con todo mi corazón te lo digo, y abrazo todo tu equipo de gente maravillosa que te acompaña de la manera que te acompaña. Vale la pena siempre escucharte. Hay que quedarse a escucharte. Te quiero mucho y gracias por este momento. Yo también. Aquí el centro, Teresa, sos vos sin lugar a dudas. Para cerrar, ya que hablaste del corazón, venís cantando en el final de tus conciertos en general. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. ¿Nos cantás un cachito a capela? Esa canción después vamos a pasar otra tuya. Bueno. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que basta. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias, maestra, muy amable. Abrazo grande, feliz cumpleaños. Que sea hoy abrazo grande para todos. Gracias. Que sea hoy un hermoso día. Teresa Parodi, 78 diciembres, festejando hoy con nosotros aquí en la M530. Salimos con la canción Insurgente, otra de sus obras maestras en la vida, mientras yo leo los mensajes. Araceli de la Boca. Escuchar a Teresa, la escuché la última vez en el Galpón de Catalinas, es un lujo. Gracias por la oportunidad. La canción
canciones urgentes. Me pone de la nuca escucharla, dice Araceli, que tiene 76. Una flecha en el aire. Gracias, Poli, por Teresa y su arte. Somos Vilma y Carlos de Virrey del Pino llorando de emoción mientras esperamos un médico. Que es la hora del fuego. Gracias a Hernán Greco. Teresa escribió: nos tiran a matar y florecemos. Feliz cumpleaños, Teresa, leal y compañera. Escucho conmovida Gabriela desde Neuquén la entrevista a Teresa. Conmueve su vida, conmueve su historia, conmueve sus composiciones llenas de aroma a pueblo. Sus letras las utilicé para enseñar la realidad de nuestro país. Feliz cumpleaños, Vicky de Valvanera, querida Teresa. Conocí tu poesía antes que tu voz. Gracias a Raúl Carnota. ¡Qué belleza! Conocer el aroma del litoral en el oído. Abrazo enorme. Escuchar a Teresa es celebrar todo lo que conmueve, dice Vivi de Río Gallegos, a nosotros los del pueblo, que hoy sufre, pero que está de pie como Cristina. Gracias, Teresa, feliz cumpleaños, hermosa. Dionisia de González Catán, feliz cumple, Teresa. En tiempos en que nos quieren sacar nuestra alegría, cantemos, compañeros. Es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente. Si no es con emoción, ¿para qué sirve la radio? Si no es con conexión, ¿para qué hablamos con personas? Si no es con esperanza, ¿para qué cantamos? Claudio Fabricatore, qué fuerza, cuánto afecto emana de Teresa en todo lo que dice y canta. Tengo mucha emoción. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Artistas paridos por estas sociedades con todas sus contradicciones, artistas que emergen de una sociedad muy poderosa. Por eso nos quieren achatar, por eso quieren callar a los artistas. Es parte de nuestras responsabilidades, las de todos, proteger y potenciar a aquellos que representan lo mejor de nosotros mismos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Cuando rompa el silencio y que suene a victoria. Cuando rompa el silencio. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Celia de Versalles, qué hermoso regalo este. Escuchar a Teresa, la vi la última vez en Hasta Trilce, gracias. Dice Celia y agrega Cristina, libre sin lugar a dudas. 14:50, los oyentes de la radio se comunican con nosotros al 11 32 0 530. La verdad que son un montonazo. Muchísimas gracias por expresarse así, por ayudarnos en la artística del programa. Para nosotros escuchar sus voces o poner al aire sus palabras es parte de la lógica con que concebimos la radio, no como un asunto individual y vertical solamente, sino como un asunto colectivo y horizontal en la medida de nuestras posibilidades. Saben que venimos haciendo durante todo este año que está terminando, que técnicamente termina mañana, nuestro espectáculo La Patria no se vende. Saben también que La Patria no se vende tendrá su primera función en el mes de enero de 2026, el jueves 15 de enero, en La Carbonera. Hoy en las redes sociales hemos subido distintos materiales para recordarles e invitarlos a que sean parte del espectáculo. Será para nosotros un espectáculo especial. Tendremos una gran cantora y pianista de invitada. Tendremos elementos políticos diferentes al comenzar un nuevo año. Las entradas se consiguen por Passline, conservan el precio muy barato de la temporada pasada y la idea es celebrarnos. Y al mismo tiempo subrayar nuestras ideas. La patria no se vende. No crean que van a poder hacerlo. Así que ojalá podamos ser todos los posibles en La Carbonera el jueves 15. La Carbonera
Es un lugar precioso, totalmente renovado y concebido como una nueva sala de calidad internacional para espectáculos en un barrio muy especial de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de su fundación, el barrio de San Telmo. En la esquina de Balcarce y Carlos Calvo, en esa esquina, huele a historia por donde se la mire, está el sitio que hemos elegido o que nos ha elegido a nosotros para el comienzo de temporada. En el lugar se puede comer y en el primer piso todos los días se puede desayunar y merendar, pero al mismo tiempo se puede ir a tomar un vinito mirando la ciudad de noche al concluir el espectáculo. El conjunto de cosas es maravilloso. Si nosotros no chocamos, la experiencia va a ser divina. Si no chocamos, el lugar va a ser divina. Así que los esperamos a todos. Passline en las entradas. La patria no se vende, ¿qué carajo? ...14:53 me escribe Mariana desde Cosquín. Este año estuve en el Festival de Cosquín por una invitación de Mariana al Congreso de Cultura que sesionó en paralelo al desarrollo del festival y dice: querido Carlos, qué celebración hermosa estás dando en tu programa para Teresa, larga y hermosa vida para ella, que ha hecho que la nuestra sea mejor, sin dudas. Decirle que este verano no sacaremos las ganas de tenerla de nuevo en Cosquín. Abrazo grande. Ahí una noticia también. Pero ahora nos vamos al rumbo a la voz de Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, acá estamos, en el barrio de La Paternal. Hoy nos vinimos a Gutenberg 350, en lo que es el Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, como cada año, hoy a partir de las 17 horas comienza uno de los actos homenajes, ¿no? En el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón, ocurrida, recordamos, el 30 de diciembre del 2004 durante un recital de callejeros. Aquí en este lugar, en el Estadio Malvinas Argentinas, las familias y amigos que integran la agrupación No Nos Cuenten Cromañón, como cada año, organizan un festival de música con diferentes bandas, Carlos, como en esta ocasión Peligrosos Inocentes, La Chancha Muda, Guaira Iglesias, Ojos Locos, entre otras tantas. A diferencia de años anteriores, esto a prestar atención, que siempre se venía haciendo en el Obelisco porteño, este 2025 el gobierno de la ciudad les negó ese lugar, les negó el permiso para realizar este evento, y es por eso que decidieron hacerlo aquí en el Estadio Malvinas Argentinas, del lado del playón al aire libre, ¿sí? Porque hace mucho calor y dentro del microestadio sería realmente insoportable. Prácticamente por eso lo hacen al aire libre. Quienes quieran participar, quienes quieran asistir a este festival, Carlos, pueden acceder con un bono colaboración en este año de 20.000 pesos, que servirá también para cubrir los costos del evento y, por otro lado, donar alimentos no perecederos a comedores populares. Una acción solidaria que llevan adelante los chicos de Cromañón. Hablamos con Diego Cocusa, él es integrante de la agrupación No Nos Cuenten Cromañón, que brindó algunos detalles de la jornada de hoy, que arranca, reiteramos, a las 17. La decisión de moverlo del obelisco, que es donde lo venimos haciendo hace más de una década, más que nada que no nos iban a otorgar el permiso para hacerlo este año, entonces decidimos hacerlo en este lugar, donde también tenemos un poco más de control sobre los accesos y demás, que bueno, hay cuestiones de seguridad que en un espacio público son más difíciles de controlar. Entonces hicimos esto y a la vez que hacemos esto, también el ingreso va a ser con un bono solidario que va destinado tanto a alimentos no perecederos, a juguetes, como a cubrir también la producción del acto, que obviamente, al no contar con el apoyo de ningún organismo del Estado para hacerlo, por decisión nuestra, es algo que es muy costoso. Todo lo que ven siempre en el obelisco se paga, todo lo que van a ver mañana también se paga. Esto que bueno, que este año el acto se hace con este bono solidario, que tiene un valor simbólico, porque de 20.000 pesos, y con eso se donan 5 kilos de alimentos no perecederos también a comedores de barrios populares. Recordamos entonces, 17 horas arranca este festival de una de las tantas agrupaciones de Cromañón, en este caso No Nos Cuenten Cromañón, que organiza este evento como cada año con bandas como Peligrosos Inocentes, La Chancha Muda, Guaira Iglesias, bueno, un montón de bandas que van a estar participando de esta jornada solidaria. Si quieren participar, entran a la página web
nonoscuenten.com.ar y ahí van a encontrar todos los pasos para poder acceder al bono. Carlos, recordamos enviar como cada año el abrazo enorme, fuerte y solidario a las familias y sobrevivientes de Cromañón. Sin lugar a dudas, anoche en la zona de la Plaza de Once también había una conmemoración fuerte, con bandas tocando y con mucha gente reunida cuando había bajado un poco la temperatura, que es todo un tema en la Ciudad de Buenos Aires. En este momento la sensación térmica en capital es de casi 37 grados. Abrazo para vos, Martín, cuídate del calor y toma mucha agua. Abrazo, Carlos, igualmente, a hidratarse. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, y vieron que hay una alerta naranja en todo el país por este asunto. La ola de calor en este fin de año se va a prolongar hasta la semana que viene. Le celebramos hoy con ella presente. Hermosa idea, el feliz cumpleaños a Teresa Parodi. Voy a leer algunos de los mensajes de la transmisión por streaming. Alicia Rendo, ídola hermosa, te quiero, Teresa. Susana González, la Tere, inmensa orgullo nacional. Bochi de Coplas, grande, Teresa, feliz cumple, la más grande. Mónica Suárez es nuestra Eve en la música popular. Mónica Suárez, lúcida y valiente. Vestido de soledad, Inés Rojo, gracias por Teresa, es una de las cantantes, compositoras e intérpretes que más admiro. Abrazo desde la Patagonia. Caruso rompiendo, leo las identificaciones de los oyentes. Teresa, ministra de Cultura de Cristina, para la vuelta también. Mónica Adriana Suárez, Teresa es una de esas argentinas que nos honran, es grandiosa. Ana Blayer, feliz cumpleaños, Teresa, te conocí en el hall central del Teatro San Martín por los 80. Qué crack, Teresa, dice Ariel. Qué lindo programa con Teresa. Eva Marta Jarbar, capa total, humilde, comprometida con el pueblo argentino. Abrazo desde Lomas de Zamora. Susana González, si tuviera que elegir solo un tema de Teresa, es este, Desgarrador. Debe ser el tema para Eve. Ariel estuvo en San Andrés en el Cucapalooza y qué lindo que estuvo. Elena Bricio, gracias por permitirnos escuchar a la sabia de Teresa. Muy feliz cumpleaños para ella. Tuve el placer de disfrutarla en 2 oportunidades. defendiendo un sueño, lo mira en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo. Es un momento para cuidarse del sol, cuidarse de la ola del calor y cuidarse de las emociones fuertes. Pero algunas de esas emociones fuertes son emociones valiosas. Y las emociones que vehiculiza el arte, que transmite y que hace que nosotros también devolvamos emoción, son de las más benéficas de todas. Alguna vez recordé el domingo pasado en Lanús, Eve Bonafini estaba presenciando uno de nuestros espectáculos y en algún momento lloraba y lloraba, como Carmen Arias lloraba y lloraba este domingo. Y como me preocupé por su llanto, bajé del escenario, me acerqué y le pregunté al oído si quería que parásemos, que tomásemos un poco de agua, que dejáramos las emociones a un costado por un rato. Y Eve, con los ojos llenos de lágrimas, y con un pañuelo en la mano, me dijo: no, a mí me hace bien llorar. Mi problema es cuando no lloro, cuando me trago las cosas y no las puedo elaborar. Si ahora estoy llorando es porque estoy bien, me hace bien llorar de emoción. Estábamos celebrando ese día, el Día de la Madre. Una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriéndose. En tantos vuelve a nacer. Me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo
lo mire volver del trabajo incierto, con el puño alzado, lo sigo viendo, lo mire pelear, defendiendo un sueño, lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo mire pelear, defendiendo un sueño, lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, he visto al otro país. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo de paz. Ojalá te vea libre para siempre y se calme esta sed sin final.
despierte de tanto gozar. 1507, esta canción ojalá es una canción del gran Lolo Micucci, es una canción que desde hace mucho tiempo nos acompaña en la radio. Saben que Eduardo Galeano decía que Alá, una palabra que viene de dos vocablos árabes, que Alá quiera, que Dios quiera, ojalá las cosas vayan mejores porque implica un sentimiento de esperanza, la palabra más linda de la lengua castellana, heredada claramente de los siglos de dominación sobre la península ibérica de los árabes. Con Lolo Micucci seguimos adelante durante el año 2026 con nuestro espectáculo de resistencia poética todos los primeros domingos de cada mes, salvo el mes de enero, es decir que comenzaremos el domingo 7 de febrero, después les contaremos a las cantoras y el cantor invitado para lo que será técnicamente la sexta función del espectáculo, la primera de 2026. Pero ahora, ojalá venga mucha gente a vernos. Nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente de su gobierno. Carlos, buenas tardes en tu última columna de este año 2025. Seguiremos adelante en el 2026. ¿Cómo va? Hola Carlos, sí, bueno, hoy 30 de diciembre y cerrando el año, como lo fuimos haciendo en nuestras columnas, quiero pensar algunas cosas, ¿no? Y en primera instancia poder seguir reflexionando, caracterizando el gobierno de Milei para desde allí, de alguna manera, desde esa caracterización, poder pensar o repensar el campo nacional popular como antagonista quizás a esta hegemonía política y un poco cultural en este tiempo, en esta época, en nuestro país, y en ese marco poder decir algunas cosas del topo que viene a destruir el Estado, ¿no? Que en realidad lo que estamos viendo, que lo que pretende en ese decir es que no le interesa destruir la maquinaria estatal, sino en particular lo que quiere destruir es eso que construye lo común del Estado, ¿no? Lo que construye lo público de lo estatal, lo que construye lo social. A eso viene a destruir el topo o el jamoncito y transformar todo eso que es público, toda esa cosa pública, lo que nosotros amamos tanto, ¿no? La educación, la salud, cuestiones que tengan que ver con la seguridad. Bueno, transformar todo eso en un negocio para pocos y ponerlo a disposición de lo que nosotros podríamos definir ahora una aristocracia como clase social, una aristocracia tecnológico y financiera. Y creo que esas son estas nuevas clases, Carlos, que de alguna manera es lo que hay que enfrentar, ¿no? Y como se hizo en la convocatoria, estuve ahí ese día en la movilización que frenó de alguna manera la ley de la reforma laboral, o al menos la frizó por un tiempo hasta febrero. El gobierno creía que ese era un trámite, que lo tenía asegurado. Un gobierno que se cree sus propias mentiras, ¿no? Discursivas, como por ejemplo pensar que ganaron las elecciones por una mayoría abrumadora y en realidad no fue así, que serían invencibles en el Congreso hasta que lo volvió a nominar nido de ratas a partir de este revés que tuvieron en la Cámara, ¿no? Un nido de ratas que de alguna manera con el apoyo de Donald Trump en su campaña electoral como jefe de campaña y la expresión máxima del capitalismo en la región, creía a Milei que sería un cheque en blanco para las políticas públicas en lo nacional de cara al futuro de estos libertaristas locales, ¿no? Y toda esa euforia desenfrenada creo que se limita en cada encuentro, en cada contraofensiva que podamos tener en las cámaras de diputados o senadores, porque sabemos que no hay derrotas eternas, pero tampoco hay victorias, y creo que ese freno de alguna manera a la ley de la reforma nacional pone de manifiesto que hay algunas posibilidades de resistencia todavía, ¿no? Y esa resistencia debe darse de alguna manera con la misma intensidad que articular necesariamente un frente que enfrente al modelo de la M de Milei. Cierro, Carlos. Digo, no puedo dejar pasar por alto hoy en esta última columna, y siendo docente bonaerense, docente de nuestra querida provincia, no puedo dejar pasar por alto la ley de presupuesto que se votó en el Senado, que elimina para la educación garantías de inversión y del sostenimiento del sistema educativo, ¿no? Desfinancia la investigación científica, elimina el fondo de inversión para las escuelas técnicas. Ese famoso artículo 30 del presupuesto es desprecio por la educación pública, ¿no? Es seguir rompiendo lo común,
es seguir rompiendo el pacto de lo común, Carlos, que creo que Milei, que tiene como su modelo a Margaret Thatcher, que decía Margaret Thatcher en alguno de sus discursos que ella en ese momento de neoliberalismo que se instalaba en la década de los 80 y los 90, decía que venía que ella misma representaba y venía a cambiar el alma de la sociedad, ¿no? Creo que estamos en tiempos complejos, no lo negamos, pero en ese sentido hay disputas y creo que brindaré este 31 a las 12 para que el alma de lo común, para que el alma de la solidaridad, de la justicia social y de la igualdad sea el escudo que enfrente y proteja de alguna manera a nuestro pueblo y nos permita en esa protección construir la mayoría necesaria con su programática que nos permita soñar que otro mundo es posible. Mejor dicho, imposible. Gracias, Carlos Grande, abrazo enorme y compartimos el brindis el 31 a las 12 de la noche. Un abrazo enorme para vos. Abrazo a todos por ahí y bueno, feliz año para lo que vendrá. Feliz año de combate de ideas para lo que vendrá. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? La formación de trío de bajo, guitarra y batería es nodal en la historia del rock. Es la formación mínima de un grupo de rock. Pero precisa por eso mismo de instrumentistas muy experimentados. O en todo caso de mucho talento para hacerlo. Este es el trío de Javier Malosetti. Es un trío nuevo, completamente nuevo, que conforman Javier Malosetti en bajo y voz, Mateo Tonello, uruguayo, en batería y Bruno Di Lorenzo en guitarra. El trío va a actuar el próximo sábado, el sábado 3 de enero, en una función doble, es decir que vende muchas entradas, en Vivo Club Uriarte 1658, 20 y 22:30. Javier Malosetti no hace falta ni siquiera mencionarlo, es uno de los grandes bajistas eléctricos de la historia de Argentina, no solo eso. Ha tocado con Luis Alberto Spinetta, con Dino Saluzzi, con Mike Stern, entre otros músicos, como Rubén Rada. Ganó 5 premios Gardel, 2 premios Konex, 2 premios Clarín, 2 premios Estrella de Mar. Este es su sonido. En mi barrio le dirían, tocate algo, Malosetti. El tema se llama Nexus. Técnicamente un power trio. Javier Malosetti, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, campeón, qué sonrisa, qué dentadura, qué lindos dientes, te veo en el Zoom. Bueno, me los arreglé, le mando un beso a Mirta con este piano hermoso, porque tenía problemas con este y ahora mirá. Ahora do, re, mi, fa, sol, así. Lo que cantarás ahora con el comedor a pleno, ¿no? No, cada vez canto menos, Carlos, porque nunca fui cantante. Viste que los cantantes se acompañan un poco con la viola. Yo tocaba y me acompañaba un poco cantando, pero canto cada vez menos porque se me va la voz y nunca estudio canto y no puedo llegar a los tonos de los temas que grabé yo. Y no, viste, estoy así como en lo alto de mi registro, tironeando y a veces canto un poco, canto a lo último de la lista de temas. Hay unos
en el momento bises, un poco de Hendrix y esos blues que de última no nos estamos tomando tan en serio, ya lo último ahí medio descamisado, un poco de blues o Foxy Lady o Voodoo Child, no, ¿cómo se llama? La otra que tocamos, Hendrix, tocamos Fire. Let me stand next to your fire. Bien, pero entonces hacemos eso. Sí podés cantar. Bueno, un poquito. Un poquito de Fernando Cabrera para el final de un show, por ejemplo. Sí, claro, aquella canción de Fernando que yo grabé, sí. Él me dijo algo tremendo. Tenés razón, Javier, yo le saqué el último verso porque yo en mi arreglo le había sacado una parte. Y me decía, tenés razón, está de más ese verso. Bien, te quiso dar la razón. Le han toqueteado mucho las canciones a Fernando Cabrera, incluso Liliana Herrero. Sí, claro, porque es un autor, ¿viste? Es como, no sé, como Bob Dylan, que todo el mundo le graba los temas. Es verdad. ¿Nexus es por la novela clásica de Miller? ¿De Miller? ¿De Henry Miller? ¿O por qué? ¿Por un robot? No, si me hago el canchero digo que sí, pero en realidad es por la masa Nexus, es una cuestión de bicicletas. Ah, ¿con qué sería? A ver, contanos. Hay una cosa que se llama masa Nexus, que es que viene a suplir todos esos piñones de la rueda de atrás. Ajá. De la bicicleta. Entonces tenés cambios como de moto en el manubrio de la bici, en vez del ganchito tic, 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 tic con el pulgar, sino que los haces como la moto, y atrás no ves nada, no ves cambios, porque todos los piñones están por dentro de esa masa y está buenísimo el sistema, y a mí me encanta y le dediqué un tema. Bueno, me gusta mucho la bici. Eso significa que andás mucho en bici, claro. La bicicleta ha sido, y sí, la bicicleta y la playa y los trenes creo que son mis tres tópicos más redundantes, más recurrentes. Mirá qué interesante. ¿Cuánto tiempo tocaste, Javier, con Luis Alberto Spinetta? Un montón, porque tocamos 2 tandas. Toqué la primera tanda del 89 al 93 y después toqué del 2000 al 2003. O sea que toqué como 8 o 9 años y los discos son un montón también. ¿Qué le pedí? Don Luciero. ¿Qué le pedí a un bajista, a Luis Alberto? ¿Qué pedía a un bajista, Luis? A un bajista en especial no sé, pero a todos nos pedía fidelidad con lo grabado en el disco. Fidelidad. Y yo como músico de jazz también, un poquito le improvisaba él quería que yo vuelva a tocar la línea de bajo que grabé. No, lo mismo, tocarlo de vuelta igual. Y si era un tema que no toqué yo, bueno, sacalo y que suenen las mismas notas. A ver, estoy recordando Machi, Emilio del Guercio, Marcelo Torres. Spinetta tocó con bajistas. Pedro Aznar, con bajistas muy Beto Satragni, muy connotados, todos y cada uno dueños de una personalidad y de un estilo, ¿no? Cuando vos tenías que tocar Nerina Nicota, sí. Cuando vos tenías que tocar lo que otro tocó, ¿era entrar en un territorio ajeno o no? Bueno, cuando tocábamos discos o sea, él era más fiel con el disco que grabó ahora, ¿viste? Entonces teníamos que presentar este disco y toquémoslo igual, ¿viste? Igual, que no falte nada de lo que está ahí, que no sobre nada, que no haya cosas que no hay. Ahora, las canciones antiguas que habían sido grabadas con otras formaciones, por ahí sí, ya sufrían otros arreglos y se podría liberar un poco más la cosa. Pero a mí me encantaba, ¿viste? Yo qué sé, yo cuando volví a tocar con él ya había pasado toda la época de los Socios del Desierto y me encantó aprenderme las líneas de bajo que grabó Marcelo Torres en todo el disco ese, el doble negro, ¿no? De los Socios. ¿Viste? En esa época, cuando volví a entrar con él en el 2000, era ese el material para tocar. Era el disco negro, el San Cristóforo. y bueno, tuve que sacar toda esa música. También cuando entré la primera vez en el 89, recién había salido Tester, de Violencia, que toca Machi. Y también ahí aprenderme las bases de Machi. Feliz de la vida.
Sin competir con ellos, sino haciendo lo que no ellos competir, no, sino haciéndole el homenaje lo más respetuoso posible a lo que ha sido tocado y, si me permiten, un poquito de mi propio peculio, cosa que a veces me costaba una carita de culo de Luis al momento. Van a hacer un nuevo homenaje el 23 de enero a la obra de Luis Alberto Spinetta, un montón de músicos que tocaron con él, empezando por vos en el día de su cumpleaños, que es el Día del Músico en la Argentina. Exacto. Nada menos, ¿no? Hay muchos músicos en la Argentina. Cuando se celebra el Día del Músico, en el cumpleaños de Spinetta, no solo se celebra la música, sino, creo yo, una actitud ética frente a la música y a la profesión de artista. Sí. Es hermoso participar porque, aparte, volvemos a tocar con el Mono Fontana y con Guilla Rom, la banda con la que yo toqué, con Sergito Berdinelli en la batería. Entonces, contar 4 y que es... O sea, y después vienen los cantantes invitados, que cada uno nadie viene a imitar a Luis, ¿viste? O sea, cada uno lo canta con su estilo y lo homenajea o lo celebra en su onda. Pero nosotros, la banda, sí vamos al cover, ¿viste? Nosotros somos Danger 4, ¿viste? Porque vamos al cover total. Entonces es una emoción, ponele, por ejemplo, para que te imagines, los primeros ensayos, que son sin los cantantes, entonces nos juntamos nosotros y tocamos, no sé, cualquier cosa, de Jade o de Invisible, ¿viste? Y contar 4 y que salga sonando eso, ¿viste? Y yo lo miro al Mono así y no le digo nada, pero con la mirada le digo, me voy a morir del corazón. Porque está sonando esto de nuevo, ¿viste? Nos está sobrevolando aquel. Es un montón, ¿viste? Hacía muchos años que no se hacía el marcapiel, porque el último año fue el año de la cuarentena, 2020. Nosotros tocamos el 23 de enero y en marzo nos guardamos. Y luego nos volvimos con el marcapiel, que se hizo 4 veces en el patio del Conex. Esta es la quinta, separada a 6 años de la última edición. Qué bueno que va a ser estar ahí para cualquiera y respirar ese mismo clima, ¿no? La música de Spinetta, pasado el tiempo, pero también cuando Spinetta estaba entre nosotros, produce sin duda una emoción al spinetomano o al público que accedió a esa música alguna vez y la recrea, y eso es muy interesante. Vivimos una época cruel, una época triste, una época fea en el mundo y en la Argentina. Vos como artista, ¿cómo transitás este momento en que hay concretamente una política de Estado para atacar al arte, a los artistas, a la ciencia, a la tecnología, al periodismo, a los lisiados, a los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera? Y yo siento que nos madrugaron, ¿viste? Nos cagaron a piña de entrada, es como, no sé, el que pega primero, ¿viste? Y pega tanto que ya te desarticuló. No sé, o sea, por un lado los músicos tenemos, ¿viste? Una capita de claucol, ¿viste? Somos como los naipes lavables, los plastificados. Porque el músico vive un poco su microclima, qué sé yo, porque está en su paja, pero la realidad es muy desoladora, ¿viste? O sea, este país ha experimentado de todo, ¿viste? Pero hay mucha gente ahora que en otras épocas podría haber sido cualquier cosa menos tomada en serio. Y ahora es tomada en serio, y no solamente eso, sino que es tomada en serio por intelectuales. Y no estoy hablando de política nada más. Sí, estoy hablando de política, pero no se da este caso en la política, se da este caso en un montón de cosas. Claro, alguien que es capaz de presentar un evento antivacunas en el Congreso de la Nación, alguien que... Con una persona que se le pegan las ollas. Sí. Alguien que proclama en público que la Tierra es plana y obtiene con eso más seguidores. No, bueno, ahí ya estamos jugados, porque ahí ya cuando abrís esa puerta, ya el próximo presidente puede ser un estadista, un político, el mago sin dientes, el barbudo de Pimpinela, cualquiera puede ser. ¿Entendés? Porque ya se abrió una puerta Cocoliche. Se abrió la puerta a Cocoliche. Y bueno, y la injusticia, el orden del día, yo qué sé, ¿viste? A veces
la música me parece un mosquito, ¿viste? Una curita chiquitita ante una verdadera herida. Pero después la gente te dice, no, la música es una gran ayuda, qué sé yo. Y vos decís, bueno, está bien, entonces sigo tocando. A veces me parece que no está para la guitarra las cosas, ¿viste? Vos decís, yo estoy en mi nube de pedo, sí, porque toda la vida fue así. Pero, ¿qué onda, viste? Porque, o sea, ya la naturalización de las bestialidades. Sin duda, ¿no? El presidente como un monigote disfrazado como un empleado de una estación de servicio de YPF en un foro internacional produce una sensación así de dónde... De que ya se abrió una puerta que es muy difícil volver, porque muchos dicen, está todo bien con todo, no hace falta nada, no hace falta saber nada, no hace falta... tener la mínima idoneidad, no hace falta, solo hace falta tirar una bomba, hacer un quilombo, hacer algo incluso destructivo, para sumar adeptos. Un poco eso significó la presencia en la política de un panelista de televisión que se destacaba por decir barbaridades como que está bien el tráfico de órganos, que no está tan mal la pedofilia, y que hoy, siendo presidente de la nación, le regala a su elenco de gobierno un libro que elogia a los buchones, que dice que está bien el mercado negro. Es decir, alguien que va contra todo lo que sería el sentido común, la centralidad que en los últimos años han tenido los buenos modales. Es todo lo contrario, sí. Y tiene apoyo de una parte importante de la sociedad que siente representada su costado, supongo, más perverso y más dañino en un ser humano de esas características. Por eso lo vota, ¿no? Qué sé yo, acá hay mucha gente que sufrió toda la vida, ¿viste? Y puede ser la venganza de los olvidaditos, que nos dicen a los que nos creíamos de clase media, ahora vas a ver, lo que yo vengo sufriendo toda la vida, los vas a sufrir vos también. Y tu papá y tu abuelo y tu mamá. Lo que decía Luca Prodan sobre el argentino promedio y la rubia tarada, ¿no? Sí, la verdad que Luca, viste, está bueno ponerlo ahora, viste. No sé, vino de afuera, el flaco lo vio vio todo tan claro, con una objetividad, como quien entra a la casa de unos locos y dice, ustedes están todos locos. O no sé, o a ustedes les pasa esto, porque lo ves de afuera, porque venís de un lugar, porque bueno, y aparte no sos ningún tonto, como no lo era Luca Prodan. Y la verdad que la lectura fue increíble, ¿viste? Yo creo que soy más fan de Sumo ahora de grande que en su momento. Bueno, eso habla bien de todos. En su momento fue como Zappa para mí, ¿viste? Zappa también tiene una primera aduana que es difícil, claro, para muchos. Pero si la lográs cruzar, te vas a encontrar con muy buenas cosas, buena música, buenos textos, ¿viste? Buenos arreglos, humor, que en la música le queda bien. Y todo eso era Sumo, ¿viste? Era cosmopolita, era música del mundo, que no habíamos escuchado nunca. Claro, en una aldea, por entonces, la ciudad de Buenos Aires, a fines de los 70, principios de los 80, a la que le quedaba mucha música todavía por conocer. Vos fuiste... Exacto. Sos y aparte, perdón, quiero reivindicar a la banda. Qué músicos, qué banda que tenía. Claro. ¿Viste? Entre Superman y Troglio y Diego Arnedo y Navasasa, bueno, no sé, sonaban increíble, ¿viste? Las dos violas, el caño, Roberto, que muchos pueden reírse, pero a mí me parece que tocó unos leads de saxo muy buenos. No estamos olvidando de Moyo y de Afunquio, primera y la segunda. Por eso guitarra, las dos violas dije, lo mencionamos, es un montón todo eso. Hablando de guitarristas, vos sos el hijo de un crack, de Walter Malosetti, uno de los grandes guitarristas
de la historia del jazz y un ejemplo de vida, ¿no? Ahora me acordé que al final de la vida de tu papá, cuando ya no tenía tanta memoria, un día vino a un programa de radio a charlar sobre la vida y traía un cuaderno en que tenía anotado sus discos, su obra, sus textos, incluso respuestas a posibles preguntas, y se había tomado el laburo de producir su propia entrevista. Entonces, si yo le preguntaba algo sobre tal cosa, tenía anotada una respuesta. Estaba con su esposa, ¿no? Que debe ser tu mamá, o no sé, o la última de sus esposas, que lo asistía también, y vi una cosa muy conmovedora, ¿no? El esfuerzo de un músico que ya no recordaba todo en su vida por lucir en público, coherente, responder bien, tomarse un tiempo, ¿no? Claro, mi viejo tuvo Alzheimer, un Alzheimer muy, muy veloz, ¿viste? Y en un momento no supo ni quién era, no solo quién era, sino quién había sido, y los discos que había grabado, la gente que había formado, todos los violeros y los músicos que le agradecían a mi viejo, ¿viste? La persona que fue, los libros, los discos, bueno, en fin. Sin embargo, yo me acuerdo que estaba con él, que lo veía como como una persona que no sabía nada, con una eterna duda, y lo sentaba en la mesa del patio de mi casa, y le ponía unos libros de jazz que él tenía, que no los leí, estaban en inglés, no los iba a entender, pero tenían unas fotos ahí, viste, de Louis Armstrong y no sé qué, y la viola y el mate, viste, y a esa persona completamente perdida la dejaba en esa silla afuera, y yo daba unos pasos y me iba, y de repente escuchaba una versión de I Confessing That I Love, un estándar, viste, pero con unos acordes, y yo decía, ¿cómo? ¿Dónde está eso guardado? ¿Viste? Porque si no saben ni nada, ni quién es, ni quién soy yo, ni dónde estamos, no reconoce su casa. Y sin embargo, ¿viste? No sé, un core melody que parecía Bill Evans tocando la guitarra, ¿viste? Unos acordes, ¿viste? ¿Dónde está eso? Qué hermoso. ¿Dónde está? Adentro suyo estaba, es decir, la guitarra. Adentro de él, pero en otro lado, ¿viste? En otro chip, como esos teléfonos que tienen 2 chips. Sí. ¿Viste? No sé, la música se la había guardado en otro, porque te juro que fue lo último que lo dejó. Yo lo abandoné, o sea, en su memoria. Sus hijos, su casa, su vida, todo lo abandonó. La música no. Pero la guitarra la seguía. Es increíble, o sea que la música tiene algo es un amparo, un techito que nos salva la vida, ¿viste? Hubo un momento en que después de un accidente trágico de avión, Herbert Viana, de Paralamas de Suceso, estaba en la misma situación, completamente inmovilizado, no recordaba quién era, no pudo volver a caminar nunca, y le hicieron una terapia con una guitarra, y reconoció la guitarra y empezó a tocar y empezó a recordar sus temas. Y la viola fue como como el nexo. El camino hacia una recuperación. Puede salir de gira, puede cantar, etcétera, etcétera. No es que recuerde todo, pero recuperó una parte de su memoria. Pero está, o sea, yo lo vi hace poco y cantó y tocó la guitarra increíble, ¿viste? Claro. Igual. A veces yo me acuerdo que con Luisito tocamos en el Poliedro de Caracas, Spinetta, primero abrió Desorden Público, que era una banda de ska venezolana. Después tocamos nosotros, después tocó Paralamas de Suceso con Ever Viana de pie. El trío en su mejor momento, inolvidable el show que hicieron. Y bueno, la tocaba con Luis también, inolvidable el lugar, todo. Esa estadía en Venezuela que fue muy divertida. Bien, entonces llegamos a la conclusión con los dos casos, lo que vos aportaste y contaste esto de tu papá y el caso de Herbert Viana, es que hay algo en el músico, en el artista, incluso superior a la propia conciencia de sí mismo, que es el modo en que un instrumento le permite sacar de adentro algo que a lo mejor para el resto de nosotros desaparece con nosotros mismos, y que en el músico sobrevive, habita una profundidad, ¿no? Es interesante. De acuerdo. Eso. Muy. Así que bueno, le mandamos un beso al viejo, que ha sido tan querido. Tan querido. Siempre recuerdo que en los años... con Luisito tenían re buena onda, ¿eh? Con Luis, no sé, alguna vez tocaron en mi casa, tocaron una versión de Glisel a 2 guitarras y Luis la cantó. En esa época no existían los celulares, o sea que... Y yo nunca tuve cámara de foto ni nada, así que me la llevé yo. Pero eso existió, pasó una vez. Eso existió. Yo me acuerdo también de tu viejo en los años 80 llamando por teléfono los días lunes o martes a la redacción de Diario Clarín para pedir que publicáramos
lo hacía yo, lo atendía, sus cursos para guitarristas, la escuela de música. ¡Ay, qué buena onda! Estaba abierta, ese asunto de tomarse en serio todos los rubros de profesión, incluso la difusión de lo propio. El Malosetti, de la escuela que tenía, etcétera. De la escuela para músicos, exactamente. Malosetti Trío presenta Nexus este sábado 3 de enero en doble función en Bebop, 20 y 22:30, Uriarte 1658. Son 3 Bebop, que está hermoso, que es un lugar para tocar espectacular, suena increíble, está cómodo, es lindo. La verdad que es un placer tocar ahí. Bien, así que gracias a vos, Javier, por haber charlado con nosotros. Más adelante, cuando vuelva el Marcapiel, cuando venga de vuelta la nueva edición del Marcapiel, hablaremos un poco más en específico sobre eso. Te mandamos un abrazo cálido en este día caluroso en la ciudad de Buenos Aires y gracias por existir. Gracias a vos, Carlitos. Te mando un abrazo grande, loco. Felicidades. Felicidades. Saludos a todo el mundo. Saludos para vos. Javier Malosetti, un súper músico de la Argentina. Pero además, con su personalidad, con este asunto de que cuando suena el bajo de Malosetti, suena el bajo de Malosetti. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:42, gracias a mi amigo Fernando Aguinaga, muy emocionado por la nota Teresa Parodi, como tantos otros oyentes de radio, son un montón, muchísimas gracias a todos. Alfredo, que me escribiste recién sobre el show en La Carbonera del jueves 15, ahora te vamos a contestar, estoy aquí en la radio, no puedo contestar personalmente todos los mensajes, nos vamos rumbo a La Voz en distancia con entrevista pendiente de nuestro compañero Pablo Hacker. Pablo, buenas tardes, ¿cómo va eso? Buenas tardes, Carlos. Muy bien, cerrando el año legislativo. Quería hacer muy breve síntesis de lo que se trató. Tuvimos 11 leyes aprobadas, la enorme mayoría, te diría el 90% presentadas por la oposición. 7 de esas leyes fueron vetadas por el Ejecutivo, 3 fueron reinstauradas luego de la insistencia en alguna de las 2 cámaras. Esto habla de un año complejo en lo legislativo para Milei, pero que termina con un triunfo a medias, que es la aprobación del presupuesto 2026. Ya lo dijimos varias veces, pero es importante remarcarlo. Milei estuvo 2 años trabajando con un presupuesto que era renovado y no tenía un presupuesto propio. Este presupuesto se acerca un poco al pensamiento de la Argentina que tiene el gobierno. Hay que decirlo, el capítulo más fuerte, la oposición logró rechazarlo, que era insistir con desfinanciar las universidades públicas, insistir con dejar a los discapacitados sin ningún tipo de cobertura, insistir con dejar al sur sin la ley de zonas frías. Eso la oposición logró sacarlo, pero es un presupuesto que se acerca bastante a lo que quiere el presidente. Y para justamente entender qué presupuesto se aprobó, estamos en línea con Horacio Robelli, economista, que sabe mucho de este tema y a quien le quiero preguntar, dar la bienvenida primero y preguntarle eso, ¿qué presupuesto va a tener la Argentina en 2026? ¿A qué apunta ese presupuesto? Muchas gracias por la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero lo que apunta es y prioriza es el pago de la deuda. Lo dice claramente en el artículo primero. Ahí dice, el presupuesto general de la Administración Nacional del año 2026 deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos. Esto es lo que determina el artículo primero aprobado por el Congreso de la Nación. De que ya te digo que es un artículo que viola a su vez el artículo 29 de la Constitución Nacional porque le está cediendo facultades propias del Poder Legislativo, o sea que el que determina la deuda, el que fija la deuda y que autoriza la deuda es el Congreso de la Nación. Está cediendo facultades propias del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, y eso está penado gravemente en el artículo 21 de la Constitución Nacional, porque dice clara y tajantemente que si así lo hicieren, serán considerados infames traidores a la patria. O sea que todos los diputados y senadores que aprobaron todavía no tiene número porque todavía no se publicó en el boletín oficial, supuestamente sea el 1 de abril de enero. Este presupuesto supedita toda el poder de la deuda. Es más, habían enviado también un mensaje 29 donde querían dejar esto por siempre, un proyecto de ley de compromiso nacional para estabilidad fiscal y monetaria. Con ese nombre pomposo pensaban perpetuar ese artículo primero que por ahora rige solamente para el presupuesto del 2026. Pero sí anula en el artículo 2026, en el artículo 56 de la ley del presupuesto 2026,
alguna del artículo 65, la ley de 2456, que es la ley de administración financiera, que exige que para hacer un nuevo canje de deuda vos tenés 3 condiciones: el capital, o sea, la reducción del capital, los intereses, la reducción de los intereses y el plazo, el alargamiento de los plazos. El artículo 65 anulado dice claramente que de esas 3 condiciones en un canje de deuda tenés que lograr 2, o sea, reducirse el capital, o bajar la tasa de interés, o extender los plazos. Y acá el gobierno se está preparando para un canje de deuda, por eso lo impuso a este artículo. Yo soy un poco mal pensado, lo digo de mi parte, y le hago una última pregunta, pero esto parecería ser que no es un error, ¿no? El errorismo de Estado que hemos visto en otros momentos. Esto parece ser un esquema armado para continuar la fuga de capitales, que en la Argentina son más de 400.000 millones de dólares, según tengo entendido de la dictadura a esta parte. Parecería ser como que a estos muchachos les gusta pagar, digamos, bastante más de lo que sería lo correspondiente en un mercado de capitales normal. Como si estuvieran casi trabajando para el JP Morgan, para BlackRock. No sé, quizás yo que no entiendo mucho de economía tengo esta visión, me puedo estar equivocando. No te equivocás, totalmente de acuerdo. Esto beneficia a una minoría rentista y parasitaria. El grave drama es que nosotros ya tuvimos esto. Nosotros con Mitre y con Roca impusieron un modelo agropecuario exportador donde tomaron a la rosca oligárquica y le hicieron dueño de las tierras, eran los capataces los ingleses, recordemos los Martínez Dios, los Lalor, los Echeguamú, los Burris, todos ellos se fueron dueños de grandes extensiones de tierra, a los gauchos les hicieron trabajar como peones para ellos. Está la famosa ley de vagancia, la tarjeta que tiene que estar enconchavado en un campo. Bueno, toda esta barbaridad que hicieron un modelo por 80 años, recién ese modelo rigió antes, pero con Mitre, cuando Mitre asume la presidencia de la República en 1861 hasta 1943, que el 4 de junio el GOU, el Grupo Oficiales Unidos, derroca a Castillo y comienza a instaurarse el modelo de industria sustituida de importación. Acá corremos al riesgo que con el presidente que tenemos y con los funcionarios todos del JP Morgan implanten, no te digo 80 años, pero 40 años de un modelo extractivista, porque como dijo Scott Bessent, la Argentina es un país rico. ¿Rico en qué? En uranio, en tierras raras, en cobre, en oro, en litio, en petróleo, en gas. Vienen por nuestros recursos naturales. Y la deuda es el camino que hace, cuando no podamos pagarla, que vamos a tener que malvender lo que nos pertenece a todos, y que se va a apropiar de esa minoría parásita y rentista, como se apropió de la Pampa, los Lalor, los Estrugamú, los Unfue, los Anchorena, todos los dueños de la Pampa húmeda. Queda claro, Horacio, vos dijiste una frase, corremos riesgo. O sea, bajo este modelo extractivista, entreguista, fugador, todos corremos riesgo, y lo que está a la vuelta de la esquina, el 10 de febrero, es el tratamiento de la reforma laboral, que es ir incluso más a fondo con lo poco que queda, que es la ganancia muy exigua de los trabajadores en función de lo que ponen todos los días. Eso es lo que parece ser que sería como la puntada final en este plan que realmente parece macabro. Muchas gracias por esta comunicación, Horacio. Yo de mi parte lo despido y le deseo feliz año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la querida Radio Las Madres. Muchas gracias por la comunicación y feliz fin de año. Abrazo para vos, Horacio, muy amable. Gracias, Pablo, también por esta nota a distancia. Te esperamos en la radio cuando puedas, ¿eh? Cuando pueda voy a ir, por supuesto. Nos vemos prontito, Carlos, y buen año. Nos vemos prontito. Nosotros todavía mañana 31 estamos al aire y después empezamos luego del primero, como siempre, el resto de nuestra temporada, pero nuestra temporada, la que viene, es la 2026. Pablo Hacker a distancia. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida.
un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y en la recta final del programa también es con Fabián Waldman en línea, en el móvil 2 de la M530, desde la Casa Rosada, mirando las palmeras. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La última jornada laborable en la Casa Rosada, Carlos. Un abrazo para vos, para toda la oyentada de Radio Madre, para mostrarte cómo está decrecida la palmera y cómo están desarrolladas. Ahí estamos viendo en el streaming, tu foto. Sí, ahí está, estos de ahora exactamente. Aquí cuando pasó el presidente Milei, estuvo aproximadamente hora y media, vino, como lo hace habitualmente, para una entrevista que le brindó a Andrés Oppenheimer de CNN de Estados Unidos, que se brindará el 11 de enero. Una hora duró, Carlos, esta entrevista a un medio woke, así que no woke, como quiera llamarlo, no sé cómo será las repreguntas a fondos, seguramente de este consagrado periodista de la cadena norteamericana argentina que vive en los Estados Unidos, más precisamente en Miami, hace mucho tiempo. Y lo que hubo también hoy fue el cierre del jefe de gabinete y vocero presidencial. Vuelvo a reiterar, no habrá ninguna otra persona que hable en nombre del gobierno aquí en Casa Rosada, y se dedicó a fundamentalmente rescatar todas las políticas que consiga Casa Rosada que han sido útiles para el desarrollo de los argentinos, y una en particular fue tocada, tiene que ver con justamente un sector al que castigó de frente, de revés, de espalda y tirado en el piso lo pegó, que es el sector de discapacidad. ¿Por qué, Carlos? Porque definió que va a desaparecer el Andís. Una justificación que sobrevuela indudablemente todo el cuestionamiento por las coimas dentro de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, el involucramiento de Karina Milei, la historia de Diego Españolo y todo lo que tiene que ver con justamente una estructura podrida por dentro que venía siendo manejada desde afuera y en la cual se conoció la pertenencia de algunos personeros de la época de Mauricio Macri, que todavía siguen haciendo lugar ahí, y actuales, bajo las órdenes supuestamente de Karina Milei y Martín Irule Menem. Pero escuchemos lo que decía justamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana, después de alrededor de las 11:45. Escuchamos.
y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir, las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro. Bien. Te escuchamos, Fabián, en el Sí, final. bueno, decirte claramente que no indica que se vayan a cortar, pero está claro que el gobierno va a hacer alguna especie de movimiento, va a perder la autonomía que tenía el Andís por ser un ente autárquico, será mucho más engorroso acceder a prescripciones, a prestaciones y continuará el camino de sufrimiento de muchísima gente a la cual el gobierno ha denigrado a lo largo de estos 2 años. Más allá de esto, está claro que comienza un año en el cual el gobierno saca pecho y lamentablemente habrá que sostener de alguna manera de este lado del campo de la disputa política y en los medios, lo que efectivamente consideramos que es un gobierno que lo único que vino es a destruir los sueños de muchos argentinos. Un abrazo grande para vos, Carlos, lo mejor en este año y nos estamos viendo. Abrazo grande, Fabián Goldman, en el móvil 2 de la M530. Qué feo, un país presidido por un presidente que se disfraza de empleado de YPF, no tiene nada que ver con eso, y con un jefe de gabinete cuya especialidad antes de ingresar en el gobierno era el troleo a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos hasta mañana, como le gustaba o le gusta decir al jefe de gabinete, fin. Horas de desvelo, voces olvidadas.